quiero compartir este tema que ustedes ven ahí el título, ¿qué tienes a tu alcance? Y va inspirado a, o más bien debo decir, esto puede ser aplicado a muchas áreas de nuestra vida. Si pensamos el área de cumplir la misión de Cristo, aplica a tu vida. Si pensamos en el área de tu carrera académica, también. Es decir, si tienes unas metas que alcanzar en tus estudios académicos, también lo puedes hacer. Si estás teniendo algún problema emocional, algún problema familiar, algún problema en el trabajo, también esto puede aplicar. Incluso también para aquellas personas que todavía no han dado el paso de entregar sus vidas al Señor a través del bautismo, de poder servirle al Señor ya de lleno, porque muchas personas conocen que hay un Dios y conocen que hay una palabra, e incluso se han criado en el camino del Señor, pero hoy en día o en este momento no están militando. Pero si tú también estás pensando en militar, esto también puede aplicar a tu vida. Así que yo pretendo, por lo menos espero que el Señor nos pueda dirigir en el análisis de este tema. Y es que lo primero que quiero mencionarles acerca de lo que voy a mencionar es que al Dios que nosotros servimos, que le damos la gloria y honra a Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero es un Dios raro. ¿Cómo? Cambió de rostro. Y me voy a explicar por qué digo que es un Dios raro y verán, no lo digo por faltar respeto a Dios. Dios es todopoderoso, pero en la manera como nosotros percibimos la manera de Él obrar, en ocasiones nosotros no encajamos en la lógica de Dios, ¿verdad? Como que nosotros pensamos, esta obra tiene que ser así y puede obrar así, y de repente el Señor sale con otra forma totalmente distinta a lo sospechado por la mente humana. Y ahí es donde yo pongo la descripción que es un Dios raro. En ese sentido es que lo estoy colocando. Y es que en las ocasiones donde mayor necesidad usted y yo tenemos, y vamos a Él, el Señor hace una serie de preguntas, que son las que voy a compartir contigo en 4 momentos bíblicos que voy a compartir contigo. Y hace como que la misma pregunta en esos 4 ejemplos bíblicos que compartiré. Y ahí es donde usted va a decir, pero ¿cómo es eso? Eso no tiene lógica. Y te lo comparto porque en algún momento te vas a encontrar con ese reto en la vida. Y si hoy tú te llevas eso, y quizás a lo mejor hoy no te funciona, o has pasado una experiencia que no te conecta con lo que hoy te estoy dando, si Dios decidió que este mensaje se diera aquí hoy, estando usted, es porque en algún momento usted va a necesitar esto. Y el Señor, en el momento preciso, te lo va a hacer recordar. Y es ese momento cuando tienes que aplicar lo que has aprendido hoy. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner todas nuestras neuronas en lo que vamos a ver en la Sagrada Escritura. Y vamos primero a la primera historia. Y puedes pasar Vamos a ir ahí, al libro, el segundo libro de Reyes. Vamos, acompáñenme. Si usted tiene la Biblia así como yo la tengo, o la tiene en su iPad o su computadora, en donde sea, si la tiene en su mente y usted se acuerda de este pasaje, búsquelo en su mente también. Lo importante es que sigamos el pasaje. Segundo libro de Reyes. Vamos a ir allá. Segundo libro de Reyes, el capítulo 4 y versículos 2 en adelante. Para muchos que conocen ya la Sagrada Escritura y que han pasado por aquí, pues básicamente será como un repaso. Pero hay unos detallitos que quiero quizás resaltar. Para los que por primera vez se topan con este pasaje, pues es fascinante ver cómo el Señor obra
de manera milagrosa. Vamos al capítulo 4 del segundo libro de Reyes. ¿Estamos todos ahí? ¿Amén? Excelente. Y es más, vamos a empezar desde el versículo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Dice: la esposa de uno de los profetas clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, mi esposo, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para llevarse a 2 hijos míos como esclavos. Me detengo aquí. Este pasaje, para beneficio de los que tal vez no lo conocen, estamos ante la llegada del profeta Eliseo a un hogar donde el esposo, el jefe o la cabeza del hogar, era un profeta. Él fallece, él muere. Y para los tiempos bíblicos, las damas se dedicaban precisamente a la casa, a la crianza de los hijos. Y para ese tiempo era muy común que una dama, una vez su esposo muriera, quedaba en situaciones muy difíciles, y si a esto se le añade que ese esposo no era muy responsable con la administración y no le iba a dejar algo por si acaso él faltaba, peor aún quedaba esa dama. Tanto era así que el Señor en la Sagrada Escritura tiene leyes establecidas para la atención de las viudas, pero a veces se puede determinar muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre queda de las personas que obedezcan lo que se le está pidiendo. Y en muchas ocasiones el pueblo abandonaba a estas damas que quedaban desprovistas de un sustento, y era claro que una viuda poco a poco iba a quedar totalmente en bancarrota, es decir, sin nada, y que iba a ir agotando todos sus recursos, sean muchos que le quedaran o sea eran pocos, poco a poco se iba a ir agotando. Este es el contexto de donde nos encontramos. Una viuda, y que el profeta Eliseo llega a este hogar y ella le plantea la situación, que ya está a un punto que ella no puede entonces hacer un intercambio de valores, de decir, mira, yo tengo aquí, qué sé yo, un florero o algo así, esto cuesta tanto, te lo doy como parte de un pago de este mes. Vamos a hablar quizás en un lenguaje que nos entendamos hoy. Digamos que no tenía todo eso, y para aquel tiempo, si no tenías la forma de pagar, la Escritura aquí nos dice que venían a buscar a sus hijos para tomarlos como ¿qué? Como esclavos. Solamente los padres que están aquí, solamente imagínense cómo usted se sentiría si Hacienda viniera a su casa y le dice, me tengo que llevar a tus hijos y me los llevo para que sean esclavos para el gobierno. Guácata. ¿Cómo te sentirías? En aquel entonces, posiblemente no ibas a volver a ver a tus hijos. ¿Cómo estaba el corazón de esta viuda? En desesperación. ¿Alguna vez has sentido desesperación? ¿Entiendes lo que es la palabra desesperación? ¿Sí? Pues si ya tú has pasado por ahí, yo quiero que tú te identifiques con esta viuda. Y mira la dinámica, hacia dónde yo quiero ir con este tema, que te dije que Dios es un Dios raro en el concepto de cuando nosotros vamos a Él hace unas cosas que no me son lógicas. Vamos al versículo número 2. Ya la viuda presentó al profeta Eliseo el problema de manera resumida, y el versículo 2, Eliseo, que viene representando a Dios, dice, Eliseo le pregunta, y aquí viene una de las preguntas: ¿qué te haré? Declárame
¿qué tienes que? La pregunta es, ¿qué tienes en tu casa? Y esta pregunta pareciera ser una pregunta que no se debería hacer, entendiendo que era una viuda y que la condición que estaba, ella se la acaba de explicar. Oye, me están buscando los hijos, quiere decir que yo no tengo ¿qué? Nada. Sin embargo, el profeta, inspirado por Dios, dirigido por Dios, le hace la pregunta. Por eso yo implico que entonces quien lo mueve a él es Dios, y esa pregunta viene de parte de ¿quién? De Dios. ¿Será que Dios sabe lo que a ti te falta? ¿Será que Dios sabe lo que tú tienes, aunque tú no lo ves que lo tienes? Es más, Dios sabe que tú tienes cosas que pueden ser valiosas, pero que tú no te has dado cuenta que lo tienes. Es más, a lo mejor tú sabes sí que tienes algo, pero lo ves tan insignificante que piensas que eso no va a solucionar el problema grande que tienes. Pero Dios, que todo lo puede, te hace la pregunta más rara del mundo. Y le hace la pregunta a la viuda por medio de Eliseo, ¿qué tienes en casa? ¿Y qué es lo que ella le contesta? Vamos a ver. Dice, tu sierva, ¿qué dice? Ninguna qué. Ninguna cosa que tiene. Ya le digo, está claro, ninguna cosa tiene, excepto una qué. Una vasija. Una vasija de aceite. Punto. No hay más. Eso es lo que queda. Te pregunto, si esa vasija pudiera tener algún valor para pagar a los acreedores, ¿ella se lo hubiese dado? ¿Sí? Si la vasija estuviese ahí, si la vasija todavía permanece ahí, es porque en el concepto de ahí no servía. Pero aquí viene el detalle, que en el concepto del mundo hay cosas que usted y yo tenemos que nosotros mismos la hemos desvalorizado, pero Dios la puede hacer grande de valor si tú la pones en las manos de Dios. Amén. Pero él te tiene que preguntar, ¿qué tienes en tu casa? Y esa es la pregunta rara. No tengo nada y lo que tengo ya no sirve, no funciona para el problema que tengo. Sin embargo, el profeta le da unas instrucciones aquí interesantes. Dice, y él le dijo, ve y pide. ¿Qué tenía que pedir? Vasijas prestadas, ¿de dónde? De todos los vecinos. Todas las que ¿qué? Si conseguía 10, chévere. Y si conseguía 20. Y si conseguía 30. Si conseguía 100. Lo que le dice el profeta es, todas las que puedas. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas a todos los vecinos, todas las que puedas conseguir. Entra luego y cierra la puerta atrás de ti y de tus hijos. ¿Y qué? ¿Cómo es? Echa aceite en todas las vasijas y a medida que se llenen, ponlas aparte. ¿Tú me estás entendiendo por qué yo pienso que Dios te manda a hacer cosas raras? Probablemente esa vasija, el texto no lo dice, voy a tratar de diferirlo. Probablemente esa vasija, que era de aceite, podía haber tenido algo. Vamos a ponerlo de esa manera. Si hubiese sido yo el que el profeta está hablando, yo hubiese hecho lo siguiente. Ok, busco la vasija. Déjame enseñarle al profeta, porque a lo mejor el profeta está confundido. Y él piensa que yo tengo una cisterna de aceite. Entonces, déjame buscarla. Mira, tú ves ahí, ¿qué es lo que te queda? Abajo, lo de abajito. Pero el profeta le está diciendo, le está dando unas instrucciones. Ve, ciérrate allá, ve con tus hijos
reúne todas esas vasijas y con la que tú tienes, la vas a agarrar y ¿qué vas a hacer? Solamente ponte a pensar. Primera vasija, llena. ¿Cómo? Pon la parte, hijo, pon la parte. Trae la otra. Segunda vasija, llena. La tercera, la cuarta, 10, 20, 30. El texto no dice cuántas eran. Pero si eran 40, ¿qué dice el texto que Dios iba a hacer? Que las iba a llenar, ¿qué? Todas las que estaban allí. Si eran 100, Dios iba a llenar, ¿qué? Todas. ¿Con qué las estaba llenando Dios? Por lo poquito que ella. El problema no es lo poco que tú y yo tenemos. El problema es, o el issue aquí, o el punto principal es a quién nosotros tenemos. Si nosotros tenemos al Dios Todopoderoso del lado de nosotros, dice la Escritura que todo nos es posible si lo encomendamos a Él. Amén. Entonces, lo que tú estás pasando ahora, amigo querido que nos has venido a visitar, que quizás no militas en una iglesia, o que no eres adventista, vas a otra iglesia, o que eres adventista, no importa quién sea, la Sagrada Escritura hoy te está mencionando qué tienes en tu casa. ¿Cuál es el problema que tú estás teniendo hoy? Es, para los hermanos de nuestra iglesia, queremos alcanzar a nuestros vecinos con el Evangelio y decimos, yo no tengo ninguna cosa, no tengo dones, no tengo forma de predicar, no sé dar estudios bíblicos. Y el Señor, ¿qué es lo que te va a decir? Pero, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, yo puedo orar por una persona. ¿Y qué Dios puede hacer con ese momento de tú orar por una persona? Dios puede hacer grandes milagros. Porque el detalle no está en lo que nosotros tenemos, sino el detalle está en quién nosotros estamos. Y esa es la idea. Esa es la primera historia. Y vemos cómo a esta viuda se le arregló el problema en gran manera, gracias a que lo poquito que tenía ella, el profeta la instó a que tuviera fe en Dios y dedicara eso al Señor, y Dios iba a hacer el milagro. Pero mira que había que tener fe, ¿sabes? Porque yo le digo, a mí me dice eso, y yo digo, ¿qué problema es de nosotros, verdad? Usted dirá, pastor, pero usted se supone que tenga fe. Claro, el problema que yo tengo es como el de Pedro también, que Pedro sí tenía fe, pero en cada prueba nueva le fallaba ¿qué? La fe. Y él tenía que seguir aprendiendo. Todos nosotros vamos de gloria en gloria en este camino. Nosotros sí llegamos a un momento que decimos, espérate, si el Señor en el pasado me ayudó cuando yo pensé que yo no iba a salir, pues ¿por qué ahora no me puede ayudar? Claro que lo va a hacer, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido estar contigo y conmigo todos los días, o como dice el texto, hasta la semana que viene. Fin del mundo. Vamos a la siguiente historia rapidito. Ese reloj está igual que como cuando yo estaba aquí. Creo que es la persona que está igual todavía. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vamos a la siguiente historia. Ustedes conocen esto. Miren, familia querida. Cuando ustedes van al libro de Éxodo, vamos un momentito al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2. El libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2, dice algo interesante también. Vamos a ir allá. Éxodo, capítulo 4 y versículo 2, dice lo siguiente. Voy a ir un poquito más rápido. Éxodo, capítulo 4, versículo 2. En el contexto de Moisés, cuando el Señor le pide para ir ante el faraón, y él le dice, pero ven acá, ¿cómo ellos van a saber que yo voy delante de, o sea, que tú me has mandado? Dice,
versículo 2 dice, el Señor le preguntó, volvemos a la pregunta rara, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué él le dijo? ¿Y qué es una vara? ¿Y qué voy a hacer yo con eso? Para liberar un pueblo. No sé si estás conmigo en el transcurso de lo que estoy tratando de proyectar. Cada vez que el Señor te llama para hacer algo grandioso, tú sientes que no puedes y el Señor te pregunta qué tienes, y con lo que tienes que tú piensas que es insignificante, Dios va a hacer grandes milagros, poderosos, va a hacer grandes cosas. Solamente lo que tenemos es que confiar en Él. Y miren, ahí dice una vara y respondió él. Simplemente, vamos a pasar ahí a Éxodo, el mismo libro de Éxodo, del capítulo 14, versículo 15 al 16. Ahí mismo. Miren esto. Historia que ustedes conocen. Éxodo 14, 15 en adelante. Miren lo que dice. Es el cruce del Mar Rojo. Entonces el Señor, versículo 15, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Otra preguntita rara. Te voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. Ya Moisés va con 600,000 hombres sin contar niños. Salió de Egipto. ¿Tú sabes lo que son 600,000 hombres sin contar niños? Más del ganado. ¿Cuántos han hecho caminatas ya sea en los clubes conquistadores? En algún momento, una caminata con 10 personas. Usted toma el tiempo, esa misma caminata, hágalo solo y hágalo con 10 personas. ¿Con cuál usted se tarda más? Con las 10 personas. Ahora calcula 600,000 personas. Ahí hay gente que es difícil mover, desde adultos, desde niños, desde los animales. 600,000. Y va Moisés ya de camino y Faraón arranca para irlos a buscar. Y ustedes saben, la lección de la semana pasada, eso fue, no tengo que entrar en muchos detalles, pero está enfrente del mar. Y estando enfrente del mar, Moisés dice, yo tengo que consultar a Dios. Y mira la pregunta que le hace Dios, ¿por qué clamas a mí? Y si hubiese sido yo, me hace la pregunta y yo le digo, o sea, eso no me deja pasar. Entonces Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que ¿qué? Yo volvería. O sea, eso que está ahí. ¿Cuáles son las barreras que tú piensas que no puedes pasar cuando Dios te dice, sigue caminando que la vas a pasar? ¿Lo crees o no lo crees? Y para que Dios te dé una ayudita, le dice a Moisés, ven acá, déjame hacerte otra preguntita. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Usa lo que tienes en qué. ¿Y qué es lo que tienes en la mano? La vara. ¿Y qué es una vara? Como dijeron ahí, un palo. Levanta la vara, pone la mano y en el nombre del Señor. Óigame, déjame hacer una pausa. Yo no estoy atribuyendo ninguna acto milagroso a la vara. Te estoy explicando el pasaje. Que lo que quiere decir es que lo importante no es la vara o la vasija. Lo importante es Dios, que le está diciendo, haz esto, hazlo, porque Él lo va a hacer. Él va a hacer el milagro. Las barreras más grandes de tu vida, Dios te va a dirigir a que te enfrentes a ellas. Te lo estoy diciendo, Dios mismo te va a dirigir a que te enfrentes a ellas, porque Él lo que quiere es que tú veas cuál es la clave de la vida. La clave de la vida no es cuán grandes sean las barreras, es que tú sepas que en esos momentos tienes que clamar a Él. Amén. Y cuando clamas a Él, es porque tú le quieres escuchar. Y si tú le quieres escuchar, es porque tú le quieres ¿qué? Obedecer. Y si le obedeces, verás la mano de Dios. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a la siguiente para ir cerrando. Libro de Marcos, vamos al Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 en adelante. Miren esto. Otra preguntita. Vamos. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Leo desde ahí, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid aparte a un lugar tranquilo y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni para comer tenían tiempo, y se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Pero muchos lo vieron irse y los conocieron, y allá fueron muchos a pie de las ciudades y llegaron ante ellos. Cuando Jesús desembarcó, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y eran como ovejas sin pastor. Así empezó a enseñarles muchas cosas. Y cuando se hizo tarde, los discípulos se le acercaron y los reunieron y le dijeron: Jesús, ven acá, vamos a hablar un poquito. Ya se está poniendo tarde. Esta gente no ha comido. No se han comido ni una arepa de coco ni nada de eso, con habichuelas. Estos tienen hambre. Antes que se ponga el sol, mándalos para que vayan y compren y demás. ¿Y qué el Señor le dice? Deben ustedes de comer. Entonces ahí le dice: pero espérate, ¿quién tiene chavo aquí? Y aparecieron, Jesús, tú estás diciendo que con 10 pesos o con 20 pesos nosotros le vamos a dar de comida a 5,000 personas, sin contar a hombres y niños. Entonces hubo otro que se fue y buscó y encontró de un niño. ¿Qué encontró? 5 pesos. 5 panes Y 2 Dice 5 y 2. Vamos a verlo. Versículo 38. Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué le preguntó? ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver, después de averiguar, 5 y 2 peces. Encontraron 5 panes y 2 peces. Te pregunto: ¿qué son 5 panes y 2 peces para esa cantidad de gente? Nada. Pero ¿qué pasó en esta historia? En las manos de Dios, ¿qué? Multiplicó. Volvemos. ¿Qué es lo que te está faltando en tu sustento, en tu vida ahora mismo? ¿Sientes que se te acabó todo? ¿Sientes que no vas a sostener? El Señor tú vas a ir a Él, el Señor te va a decir: ¿qué tú tienes ahí? Te lo vas a decir lo que tú tienes. Y el Señor puede hacer un milagro el cual tú no te imaginas. Eso yo lo he visto muchas veces en mi vida y en la vida de muchas personas. ¿Dónde está la clave, familia? En confiar. ¿En confiar en quién? En Dios. Y la última historia tenía que ver con los talentos. No vamos a ir ahí, pero se encuentra en Mateo capítulo 25 y 14 al 30. La parábola, los talentos. Un jefe viene y reúne a sus 3 empleados, vamos a ponerlo de esa manera, y le da 10 talentos a uno, a otro le da 5, perdón, a uno, a otro le da 2, y a otro le da ¿qué? 1. Él se va, y cuando regresa, el que tenía 5 logró ¿qué? Logró trabajar para poder duplicar eso. ¿Y le entregó cuántos? Le entregó 10. Aquí están. Y al otro también le entregó, tenía 2, le entregó 4.
El otro tenía uno. Y cuando lo llaman, aunque el texto no dice que él le pregunta cuántos tienes, pero esa era la implicación, ¿verdad? Es como que, ¿cuántos has logrado tener? ¿Y qué le dijo ese que tenía uno? Le dice que uno me diste y te voy a entregar uno, y ¿sabes por qué te entrego uno y no te entrego dos como debía haber sido multiplicado? El texto dice que ese, en la parábola dice, tuve miedo que tú eras un hombre duro y que donde no has sembrado, recoges. Y la respuesta en esa parábola de parte de ese jefe es, pues si sabía que yo podía recoger donde yo no he sembrado, tenías que entonces hacerlo porque te iba a producir. Es decir, el mismo que tuvo miedo sabía que ese jefe podía hacer cosas más allá de lo natural, pero le faltó la fe para colocarlo. Y ese es el único ejemplo que tenemos en la Biblia que nos muestra que cuando único no ocurren milagros de parte del Señor es cuando tú, aún creyendo que Él es poderoso, cuando viene la práctica, tú no lo demuestras. ¿Sabes la cantidad de gente que yo le pregunto, ¿tú crees en el Señor? Sí. Pero en la práctica dice otra cosa. ¿Sabes la cantidad de veces que yo, en algún momento, sí, predico de la fe, predico de esto, y me llega un problemazo y los primeros momentos de esa prueba es yo demostrando que estoy falto de qué? Y no es hasta que en algún momento alguien con un versículo me hace ¡pah! Y me despierta y me dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y dice, que si yo le he predicado tantas veces, ¿cómo es posible que la situación nuble mi mente? Esa es la realidad de cada uno de nosotros. Llegará el momento que aún con la fe que tiene, la prueba va a ser más grande, como le pasó a Pedro cuando estaba caminando sobre el agua al lado de Jesús, ¿verdad? Vino esa ola grande y empezó él a fijarse en eso que lo iba supuestamente a hundir para allá. Se fijó en eso y se hundió. Pero el problema no es hundirse. El problema es clamar a Dios y decir, Señor, salva. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y lo bonito de esa historia es que cuando Dios lo saca así, lo saca de ahí, ¿cómo es que Pedro regresó a la barca? ¿Caminando sobre qué? Sobre el agua, ¿por el lado de quién? Esa es la clave. Camina sobre las aguas, camina sobre el problema, camina sobre lo que sea, pero al lado de quién? Amén. Y cuando tú piensas que te falta, dile, Señor, me falta es que te va a decir, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos talentos tienes? Siempre te va a hacer la pregunta, porque lo único que Dios quiere es que tú entiendas que lo poco que tú tienes en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora te voy a hacer la pregunta. Finalizo. ¿Qué tienes en tu corazón? No me la vas a contestar a mí. Yo quiero que tú reflexiones y le digas a Dios. ¿Qué tienes en tu corazón ahora mismo? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es ese reto? ¿Qué tienes a tu alcance? ¿Estás dispuesto a ese cosa insignificante, ponerlo a prueba en las manos de Dios? Yo quiero hacer un llamado. ¿Cuántos quieren poner eso insignificante que tú sabes, que nadie ha dicho nada aquí, tú lo sabes, pero que tú sabes que es insignificante, que tú piensas que eso no puede lograr nada, pero hoy has entendido que si lo colocas en las manos del Señor, ¿cuánto hoy, ese es el llamado ahora,
¿Cuántos hoy quieren poner eso en las manos de Dios? A ver, yo quiero orar. Es lo que quiero hacer, orar por eso. Yo quiero que tú medites solamente en ese reto que tienes. Aprovecho a los papás de Valentina. Tienen un reto por delante inmenso. Quizás se sientan incapaz de enfrentar todo eso, pero ustedes siguen caminando. Pero yo quiero que ustedes sepan que lo único que tienen que hacer es que lo poquito que ustedes tengan en su corazón, por decirlo así, lo digo no minimizando, sino que a veces uno siente que uno no puede dar nada a Dios. Eso poquito, pónganlo en las manos de Dios. Amén. Ustedes van a ver los grandes milagros, se los aseguro. Esto es una cuestión de decisión. Otras personas lo han hecho y lo han logrado en el nombre del Señor. Amén. Victoria va a tener la victoria. En el nombre del Señor vamos a poner en las manos de Dios lo que tú sientes que no tienes mucho. Voy a aprovechar este momento para tener una oración. Ya por el tiempo podemos dejar sin efecto el himno, pero vamos a estar en pie. Yo quiero que salgamos de aquí. Hoy cada uno de los que están aquí le va a decir al Señor, cuando yo esté orando, le va a decir, usted en su mente le va a decir, Señor, lo que tengo es una vasija. Ya entendemos, ¿verdad? Lo que significa, ¿no? Lo que tengo es una vara. No sé qué puede aplicar eso. Señor, estoy enfrente de una barrera como un mar grande y no lo puedo sobrellevar. Señor, no tengo sustento, se me está acabando. Señor, dale al Señor primero y Él va a orar. Oramos. Señor, tu palabra, con la sencillez que presenta los temas, es poderosísima para hacernos recordar que tú estás ahí en todo tiempo, esperando que nosotros entendamos que la clave está no en lo que nos falta, sino a quién tenemos. Amén. En esta hora queremos encomendar nuestro corazón en tus poderosos brazos. Amén. Quizás no tenemos mucho que dar, Señor, pero tú nos has demostrado que te puedes manifestar en lo insignificante, en lo poco, en lo que pareciera que no puedes solucionar. Tú te puedes manifestar en eso. Y en esta hora, Señor, solamente queremos encomendar nuestra vida a ti, Señor, porque nos has dicho en tu palabra que tú obrarás en cada uno de los detalles. Te ruego por aquellos amigos que hoy vinieron a acompañarnos, que hoy se lleven este tesoro de palabra y que lo apliquen en su vida. Te pido por cada hermano de la iglesia. Y te ruego también que en la obra que tenemos que hacer como iglesia, que ya no digamos más, no tenemos dones, no tenemos medios, sino que digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y tú darás el resultado en todo lo que dediquemos a ti. Por eso, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén. Y te rogamos que al salir de aquí vayamos con un gozo de saber que hoy tú nos has hablado. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Y que sigamos hacia adelante. No olviden que tienes a tu alcance. Bendiciones.